Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Gobierno de la República. Como ustedes saben, el diálogo social que tienen los factores de la producción en México es un diálogo abierto, es un diálogo plural, es un diálogo de resultados que podemos sentarnos aquí en la mesa a poderlos ofrecer, y es un diálogo de absoluto respeto a las posiciones que legítimamente cada central obrera y cada cámara, confederación o sindicato patronal tiene, y quisiéramos darles a conocer un pronunciamiento que se analizó y se discutió el día de hoy, que diría así: pronunciamiento conjunto de los sectores obrero y patronal y del Gobierno de la República. En los últimos 30 años, México ha tenido un crecimiento medio anual de 2.4% de su PIB, así como una disminución anual de la productividad de 0.4%, lo que aunado a las tasas de crecimiento de la población y de la inflación, no ha permitido reducir la pobreza ni mejorar las condiciones de empleo y el bienestar social de los mexicanos. Por eso en el país se hace necesario crecer económicamente de manera sostenida y a través de la productividad y reducción de la informalidad, atender el problema de la pobreza y el bajo ingreso de los trabajadores. En este contexto, el Gobierno de la República y diversos sectores productivos consideran que las reformas estructurales recién aprobadas son fundamentales para el desarrollo del país y sientan las bases para que aumente la competitividad, promueva mayores inversiones, incremente su productividad y genere más y mejores empleos que eleven la calidad de vida de los trabajadores y de sus familias. Resulta particularmente importante el diálogo social entre los factores de la producción para que las organizaciones de trabajadores y empleadores se expresen y sus propuestas se traduzcan en decisiones y transformaciones que hoy dan pauta a la nueva etapa que ya iniciamos para detonar el crecimiento y el desarrollo sostenido del país. Saludamos una discusión pública, seria y responsable sobre un incremento a los ingresos de los trabajadores y en particular al salario mínimo, para que en esta se expresen todos los actores sociales, pero dejamos claro que esta discusión debe realizarse dentro de los marcos legales e institucionales establecidos para tal efecto en nuestra Carta Magna y considerar necesariamente el incremento de la productividad y compartir sus beneficios, formalizar el empleo y desvincular al salario mínimo como unidad de cuenta y referencia de otros elementos no relacionados con el ámbito laboral, pues sólo así evitaremos caer en errores del pasado que causaron dolorosas lecciones al país, a los empleadores y a los trabajadores de México. Los sectores productivos del país reiteramos nuestra voluntad de unir esfuerzos con el Gobierno de la República, el cual continuará implementando políticas públicas a efecto de construir un camino que promueva de manera responsable, sólida y continua la formalidad, la productividad y la competitividad en beneficio de las empresas, sus trabajadores y las familias mexicanas. Reafirmamos nuestro compromiso para mantener e incrementar las inversiones, impulsar la preservación y crecimiento de las fuentes de empleo, elevar la productividad de las empresas y los trabajadores, así como trabajar con seriedad y profesionalismo para mejorar los niveles de ingreso salarial. Comprometemos nuestro esfuerzo y participación responsable para que con el diálogo social los cambios que estamos implementando en México se traduzcan en una mayor competitividad, generen crecimiento económico sostenido y cristalicen en beneficios tangibles para todos los mexicanos. Lo suscriben por el sector empresarial el licenciado Gerardo Gutiérrez Candiani, del Consejo Coordinador Empresarial CCC, aquí presente, el ingeniero Claudio X González Laporte, del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, el ingeniero Rodrigo Alpizar Vallejo, de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación Canacintra, el ingeniero Enrique Solana Centíes, de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, el licenciado Juan Pablo Castañón Castañón, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana,
y el licenciado Francisco Fontanet Mange o Manuel Herrera Vega, de la Confederación de Cámaras Industriales CONCAMIN. Por el sector de los trabajadores, el licenciado Ramón Humberto Ojeda Silva, presidente del Congreso del Trabajo, el licenciado Joaquín Gamboa Pascoe, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, el ingeniero Francisco Hernández Juárez, líder del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana y uno de los presidentes colegiados de la Unión Nacional de Trabajadores, el capitán Carlos Díaz Chávez Morinó, presidente de la Asociación, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, ASPA, y uno de los líderes de la presidencia colegiada de la UNT, el licenciado Agustín Rodríguez Fuentes, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, STUNAM, también uno de los presidentes colegiados de la Unión Nacional de Trabajadores, el senador Isaías González Cuevas y el licenciado Mario Moreno Carvajal, de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos de México, CROC, el licenciado Rodolfo González Guzmán, de la Confederación Regional Obrera Mexicana, CROM, y el licenciado Abel Domínguez Rivero, de la Confederación de Trabajadores y Campesinos, CTC, así como por parte del Gobierno de la República, su servidor, como testigo y participante, el licenciado Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo y Previsión Social de México. Muchas gracias por su tiempo, creo que el pronunciamiento es claro. Se les va a repartir a ustedes el documento y, si ustedes me lo permiten, para evitar caer en confusiones, porque el documento es muy claro, ha sido muy bien estudiado por las partes signantes y creo que es muy claro en sus conceptos, nos quedaríamos ahí deseándoles tengan una muy buena tarde. Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Gobierno de la República.